Bienvenidos a todos del otro lado. Esto es Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Me acompaña en controles Alberto y yo soy Arudi Rangel. Bueno, transmitimos a través de Frecuencia Aragón, que es la radio de la Fábrica de Artes y Oficios de Faro Aragón. Y hoy estamos empezando este proyecto de Para Todos y para Nadie. Esto Les voy a contar unas cosas sobre. Bueno, el programa va de la filosofía, ¿no? Vamos a tratar de platicar sobre qué es esto de la filosofía, pero antes quiero contarles una historia. Eh, um, Hay un librito de ciencia ficción, bueno, hay un libro de ciencia ficción que se llama La Guía del Autoestopista Galáctico, de un señor llamado Douglas Adams. Y es un libro muy divertido. Si después de este cuento les llama la atención, estaría padre que lo fueran a buscar, porque además tiene un humor ahí medio ácido, ¿no? Es medio negro de pronto. Y bueno, la historia va de esto. Eh, Hay una raza de seres superiores, ¿no? Sumamente inteligentes y sumamente tecnologizados, por decirlo de alguna manera, perdonen el término. Y esta raza de seres superiores, pues está dedicada al ocio, ¿no? Vive ya en su utopía técnica de desarrollo, de acabarse el mundo. Y de pronto dicen, oigan, ¿por qué no le damos fin a esta cuestión sobre el sentido de la vida, sobre el sentido del universo, sobre el sentido de todo, absolutamente? O sea, ¿por qué no nos ahorramos este tipo de preguntas y creamos una máquina, una computadora, que sea capaz de dar respuesta a esa pregunta, y ya que hayamos resuelto eso, pues ya podremos estar en paz, ¿no? Entonces se dan a la tarea de crear esta computadora. El ordenador se llama Pensamiento Profundo. Y dice el cuento, bueno, dice la historia. Esta historia es una historia dentro de la historia principal de la novela, ¿no? Entonces, relata que en el momento en que Pensamiento Profundo inicia su operación, ¿no? Es encendido, dice algo como pienso, luego existo. Y empieza a derivar ecuaciones y ya hace gala de toda eh, de toda su potencia, ¿no? Y los ingenieros que están esperándolo allí, un par de científicos que están esperando, ¿no? Que despierte Pensamiento Profundo para hacerle la pregunta, bueno, no, para demandarle la respuesta al sentido de la vida, del universo y de todo. Están esperando Pensamiento Profundo y ya cuando este fulano les contesta, eh, se presenta, ¿no? Hola, yo soy Pensamiento Profundo y soy el segundo mejor ordenador de toda la historia, ¿no? O de todo el cosmos o de todo el universo. Y se sacan mucho de onda y le dicen, no, pues nosotros te creamos y según nosotros te creamos más potente que ningún otro. Entonces después de algunas, ahí como de hacerle unas preguntas, oye, estás diciendo que eres menor a tal ordenador o a cualquier otro. Él les dice, a ver, no, les voy a explicar. Cuando digo que soy el segundo mejor de todos los tiempos, me refiero a que yo voy a crear mi sucesor y ese ordenador entonces sí será el más potente de todos. Luego, de esta cuestión, entonces le dicen, bueno, está bien, ¿no? Ese es tu debraye. Queremos que nos des la respuesta al sentido de la vida, del universo y de todo lo demás. ¿Puedes? Y Pensamiento Profundo les dice, claro que puedo, pues si yo soy el más chido de todos los ordenadores, pero, y ellos le preguntan, bueno, entonces ya dinos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, amigos, no, o sea, sí puedo, pero me va a tomar un rato dárselas. Y les dice, para poder darles su respuesta tendrán que esperarme 7,5 millones de años. De pronto irrumpen en la sala unos fulanos que se hacen llamar filósofos. O sea, están los científicos anonadados porque Pensamiento Profundo les promete una respuesta, pero en un montón de tiempo.
Y llegan a la sala de operaciones unos filósofos y dicen, no, 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 desconecten esa máquina, por favor, no puedes seguir operando esa máquina porque nos va a quitar la chamba. La respuesta a el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás ha sido nuestro trabajo pues, de siempre. Y si este ordenador es capaz de dar respuesta a eso, nosotros ya no vamos a tener trabajo. Incluso amenazan con lanzar un paro, ¿no? Y unas huelgas y unas manifestaciones. Entonces, pensamiento profundo les dice, a ver, calma, estoy diciendo que la respuesta se las doy en 7,5 millones de años. Y entonces, en lo que yo resuelvo la cuestión, bueno, no, en lo que yo resuelvo dar respuesta a eso, ustedes pueden seguir, pues alimentando, ¿no? Una mercadotecnia alrededor de cuál será mi respuesta, qué voy a decir, ¿no? Lancen sus apuestas y bueno, pasa, ¿no? Pasan los 7,5 millones de años y pensamiento profundo está a punto de dar la gran respuesta. Entonces, pues está congregada toda esa civilización de seres superiores y los hijos de los hijos de los hijos de aquellos científicos que habían recibido por primera vez a pensamiento profundo, están ahí delante de él esperando la gran respuesta. Y después de hacerla mucho emoción, porque pensamiento profundo parece tener ahí un humor extraño, después de hacerla mucho de emoción, pensamiento profundo les dice, bueno, ya ahí está. La respuesta al sentido de la vida, del universo y de absolutamente todo lo demás es 42. Y estos fulanos se quedan como de ¿qué? O sea, ¿qué? Sí, esa es la respuesta. La estuve revisando todos estos años y esa es la respuesta que tengo que darles a la gran pregunta sobre el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás. Y les dice, el asunto es que entiendo que no les satisfaga la respuesta que acabo de darles. La cuestión aquí es que ustedes no supieron plantear la pregunta. La pregunta que ustedes hicieron es incorrecta. Y estos fulanos como de, oh, maldita sea, no hemos esperado tanto. Bueno, dinos si tú tienes la pregunta correcta, ¿no? O sea, ¿cuál es la pregunta correcta para llegar a la respuesta correcta? Y dice, ah, sí, claro, yo soy perfectamente capaz de eso. Yo no les voy a poder dar la pregunta, pero lo que sí puedo darles es al ordenador que me va a suceder y que sí será capaz de dar respuesta a esa gran cuestión milenaria, ¿no? Sobre el sentido de absolutamente todo. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama ese ordenador? Ese ordenador se llama Tierra. Y es así como esta raza de seres superiores crean nuestro planeta. Y acá estamos, listos para hacer las preguntas, ¿no? Pues vamos a la primera canción, Life on Mars, de David Bowie. Esta es para Marianne, espero que nos esté siguiendo. Y seguimos aquí, para todos y para nadie, Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y para Nadie. Y bueno, luego de contarles esa historia, que les recuerdo está en ese libro maravilloso, bueno, es de mis novelas favoritas, La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Hay por ahí una película, y yo la verdad nunca la he visto, tal vez sea momento de hacerlo. Pero bueno, vayan al libro, ¿no? Vayan al libro, se van a divertir. Y planteada la cuestión, ¿no? Decía pensamiento profundo, el asunto no es la respuesta, el asunto es la pregunta. Ustedes no han hecho bien la pregunta. El tema de este programa cero es qué con la filosofía, ¿no? Porque el asunto no es qué es la filosofía, sino qué con la filosofía, jugando un poco con esta idea de que hay que plantear las preguntas. Entonces, puesto esto en la mesa, yo quiero comenzar por las nociones más cotidianas que podemos llegar a tener sobre filosofía. Creo que si se me escapa alguna por ahí y nos siguen en Facebook o quieren echar un mensaje, creo que tenemos un WhatsApp
pero no sé si está habilitado. Ah, no, olvídenlo. Bueno, pero si tienen alguna otra noción sobre filosofía, pues compártanla con nosotros. A mí me alcanzó la vida para las siguientes, ¿no? Hay un prejuicio generalizado de que el filósofo es un drogadicto, ¿no? Un marihuano, un hippie come flores. Y y quién sabe, ¿no? Porque pues eso dependerá de cada quien. Hasta donde yo sé, la mayoría de los filósofos han sido más bien aburridos. ¿No? Sin muchos vicios, una vida respetable, muy dignos, muy intelectuales, muy inteligentes. Eh, el asunto de las drogas sí lo quiero platicar. Yo no tengo nada en contra de eso. Y también quiero invitarlos como a que para este tipo de cosas suspendamos el juicio. Porque hay temas que nos tocan más que otros, ¿no? Entonces, cuando alguien está hablando, nos vamos a meter con Dios en un ratito, nos vamos a meter con la ciencia, nos vamos a meter con estas cosas que están de moda, de la superación personal y bla, para pues, poner de manifiesto qué sí es la filosofía y pues espero que lo podamos llevar con calma, ¿no? Entonces, tómenselo con calma, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? ¿Cómo lleva ese eslogan? De la opinión vertida en este programa es responsabilidad de, ¿no? Ok, entonces seguimos en esa línea. Bueno, ¿qué pasa con las sustancias? Pues no tiene nada de malo. El asunto es que la filosofía es una búsqueda, ¿no? Por dar respuestas, primero por plantear las preguntas, como les decía, para introducir el programa, pero sobre todo la búsqueda de las respuestas. Y esta búsqueda se hace a través de nuestra razón, ¿no? A lo que apela la filosofía en primera instancia es a responder usando la razón, ¿no? No la imaginación, y ya luego platicaremos sobre eso, no el corazón, no las creencias, sino algo que tal vez podríamos llamar una lógica, un raciocinio. Entonces, el asunto de las sustancias, pues más allá de sí o no a las drogas o vive sin drogas o una cosa así, el asunto con las sustancias es que alteran la conciencia, ¿no? Producen alteraciones no solo en la conciencia, sino en la percepción del mundo, y eso puede ser recreativo, pero no sé, y así lo voy a poner, no sé si es una cuestión, si uno en sustancias puede lograr o no alcanzar la verdad absoluta, ¿no? Y dar respuesta al sentido de la vida, del universo y de todo lo demás. Lo que sí les puedo decir es que no todos nos metemos cosas y eso no nos hace ni mejores ni peores. Luego, hay otras nociones que son también muy cotidianas, ¿no? Sobre filosofía. Por ejemplo, yo he escuchado un montón de veces esto de mi filosofía de vida es esta, mi filosofía de vida es la otra, mi filosofía de vida es no guardar rencor, mi filosofía de vida es ser muy tolerante, ¿no? Y la expresión filosofía de vida parece ahí indicar más una cuestión como cuáles son mis ideas, ¿no? ¿Cuáles son mis convicciones o de qué manera vivo yo? ¿Cuáles son las ideas que rigen la manera en la que vivo? Eso es una filosofía, híjole, no lo sé. ¿Qué tal que dejemos la pregunta abierta hacia el final y regresamos a contestar? Porque tendríamos que plantear cuestiones del tipo, ok, y, y eso lo decidiste tú o te lo enseñaron, ¿no? O es parte de un discurso que está ahí dando vueltas, ¿no? Únete a los optimistas, sé feliz, el cambio está en ti, tú puedes con todo, que son discursos, pues al uso y que vienen de otra parte, ¿no? Habría que pensar si realmente cuando ostentamos ese tipo de ideas, cuando planteamos ese tipo de cosas,
nosotros las elegimos o las adoptamos así sin más, porque suena bonito, porque sí es súper mágico y místico y musical, ¿no? Por ahí, en la misma línea, algo que está muy de moda y que a lo mejor ustedes tienen rastreado, es el rollo del coaching ontológico. Ah, no, hay muchos coaching, ¿no? Hay coaching empresarial, hay coaching de vida, ¿qué más? Bueno, yo escuché de un coaching ontológico y les voy a contar una historia sobre esa palabrota de ontología y otras que vamos a retomar. Pero bueno, esa palabrota, ontología, esa palabrota es una disciplina de la filosofía que, grosso modo, busca respuesta a el ser del ente o a la existencia del ente que existe, o, ¿no? Y también depende mucho de con quién estemos dialogando, de qué pensador se trata en cada caso, habrá una definición distinta y un planteamiento distinto de la pregunta. Pero bueno, en términos así campechanos, esto del coaching ontológico lo que viene a significar es como pues esa terapia, ¿no? Terapia motivacional, ¿cierto? Sí, justo, ¿no? Este rollo motivacional que pues entre otras cosas lo que, lo que pone de manifiesto, miren, vamos a hablar sobre la felicidad en algún momento y vamos a hablar sobre esas cosas, pero lo que está puesto allí es, bueno, es que para ser exitoso en la vida, para lograr lo que te han dicho que tienes que lograr, pues tienes que tienes que hacer cosas, ¿no? Y el que es pobre porque quiere y todo está en tus manos. Si tú querer es poder y cosas por el estilo, que pa' pronto, no es que esté mal ser optimista y no es que esté mal echarle muchas ganas en la vida. El asunto es que no para todos, amigos, ¿saben? O sea, no es cierto que querer es poder y luego ahondaremos en eso. Pero también es como una idea muy cotidiana de que entonces ahí hay filosofía, ¿no? En estas cosas de la superación personal y lo motivacional. Y pues no necesariamente. Vamos a regresar a eso, ¿no? No necesariamente. Hay otra que también yo he escuchado por ahí. Les cuento, estaba yo en el aula delante de un grupo y empezábamos a platicar sobre la cuestión de la filosofía, ¿no? Y yo les contaba, sí, la filosofía surgió un día en Grecia, bla, 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 bla. Las disciplinas filosóficas son fulanita, sutanita, y dije, metafísica. Y de pronto un alumno me dijo, sí, yo sé muchísimo de metafísica, el poder de la mente, los espíritus, la energía, good vibrations, ¿no? Y, ¿no? No, no es eso. A lo mejor ya cuando les diga la metafísica es algo muy aburrido, pues ya se les quitan, se sacuden de esas nociones. El propósito es, pues, tener la información, ¿no? La próxima vez que escuchen a alguien decir, mi filosofía de vida, a lo mejor lo pueden invitar a reflexionar, no sobre si está empleando bien o mal la palabra, sino solo a, oye, ¿y eso que tú llamas tu filosofía de vida, lo elegiste? ¿Lo adoptaste por moda, por pasatiempo, ¿no? ¿Qué hay de ti? ¿Hay una convicción o no hay una convicción? ¿Con qué ganas? Pues con las ganas de... No, no es cierto. Les tengo una historia de un fulano muy molesto que además mataron por ser muy molesto, por estar indagando y cuestionando a las personas sobre por qué se decían ser lo que eran y qué era eso que decían ser, ¿no? Entonces cuando la gente no puede contestar, se enoja y luego cuando se enoja pues se violenta y luego cuando se violenta pues han pasado muchas cosas en la historia por ese tipo de situaciones y así las cosas, ¿no? Entonces, repasados estos términos como muy cotidianos, muy al uso de la filosofía, mi filosofía de vida hay otra cosa, filosofía organizacional, ¿no? Que tiene que ver con los valores y también eso es como, demonios, ¿cómo valores? Valores empresariales. Y yo tengo que explicarles por qué
¿Por qué me abruma esto? Es que no, no es que no haya, no es que no tengan una noción de valor justo, ¿no? Como un, una jerarquización, ¿no? Nuestros valores son la honestidad, dar el mejor servicio y este tipo de cosas que son parte de las filosofías organizacionales de empresas, de industrias, de bla. Pero otra vez, ¿no? Filosofía no necesariamente, o la noción o la palabra no se agota ahí. Eh, de manera provisional podríamos decir que la filosofía es este ánimo de, de preguntar por el sentido, ni más ni menos, que de absolutamente todo. Entonces mi filosofía de vida está lejos de ser el sentido ni más ni menos que de absolutamente todo. Ahora, ¿para qué queremos filosofía en este mundo contemporáneo en el que la ciencia, por ejemplo, nos va a llevar a... Bueno, ya mandamos misiones a Marte, estamos regresando a la Luna, vamos a viajar a Júpiter. ¿Para qué queremos filosofía en esta época en la que parece que la ciencia ya resolvió todo, ¿no? Estamos ahí buscando la partícula de Dios, ¿no? El bosón de Higgs. Estamos a punto, ni más ni menos, que de dar con ese momento en el que pum, pata, pum, pam, pum, y se creó el universo. ¿Qué tiene que hacer la filosofía en un mundo en el que además no se necesita, la filosofía no se necesita ni para crear aviones, ni para crear naves espaciales? La filosofía no hace productos que luego se pueden meter en el mercado y uno puede ganar una lana de eso. Les voy a contar que mi mamá se aterrorizó, ¿no? Filosofía, te vas a morir de hambre. ¿Qué vas a vivir, no? ¿Cómo se te ocurre? Porque, y es real, la filosofía no hace nada de eso. ¿Eso es malo? No lo sé, se los voy a contar en un rato. Y vamos con nuestra siguiente canción. ¿Cuál era? Ah, sí, DNA de Kendrick Lamar. Esta es para Claudia. Gracias, amigos, para todos y para nadie. Continuamos aquí en Frecuencia Aragón. Todos y para nadie. Este es el programa cero y el tema de este programa es ¿qué con la filosofía? Entonces, bueno, revisamos ya estas nociones más cotidianas sobre filosofía. Si ustedes tienen alguna otra, pues compártanla. Y, ¿qué cosa? Platicábamos justo de lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer la filosofía en este mundo en el que la ciencia ha conquistado para nosotros? Pues no sé, estamos a punto de conquistar el espacio. Si no nos acabamos este mundo primero, ¿no? No quiero empezar con cuestiones conspiranoicas y así, eh, pero bueno, si asumimos que el mundo se acaba y todos vamos a perecer junto con él, pues a lo mejor ya no realizamos ese sueño de conquistar el espacio, ¿no? Luego, si pensamos conspiranoicamente que hay un séquito de elegidos para ir a poblar el universo, a pesar de que aquí, pues, muera el grueso de la población, de los seres vivos y de los seres vivos en general, pues ya es otra cuestión, ¿no? El asunto es el siguiente, por ejemplo, la física en este momento está con el acelerador de partículas detrás de esta partícula elemental que se llama bosón de Higgs y que podría dar cuenta ni más ni menos que del origen de absolutamente todo. En términos de física, eso de absolutamente todo, pues es la materia, es la energía, es el tiempo, es el espacio, ¿no? En biología, en la genética específicamente, hemos llegado ya al punto de poder clonarnos. Luego hay una cuestión ética al respecto. ¿Es éticamente, es ético o no es ético? ¿O es moralmente correcto o inmoral clonar seres humanos? Bueno, ustedes tendrán su opinión,
Lo cierto es que ya llegamos a ese punto de desarrollo, que además, si lo piensan tantito, nos coloca en el nivel de poder crear, bueno, no crear, pero sí de reproducir vida sin los mecanismos naturales, ¿no? Sino por la vía técnica. Que esta cuestión de la técnica y de la tecnología es lo que nos ha permitido hacernos ni más ni menos que del mundo. Y es nuestra gran conquista evolutiva, desarrollar herramientas que nos sirven para satisfacer necesidades, y de eso se ha tratado, ¿no? La historia de la humanidad. Entonces, ¿para qué filosofía si tenemos, al parecer, resuelta la vida? Pues bueno, solo para anotarlo. Hay una cosa, hay una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se originó el universo? Una pregunta de la física. Y entonces la física, entre las teorías que ha dado, la más, una de las más, ¿cómo decirlo? Pues sí, una de las más aceptadas es la del Big Bang, ¿no? La gran explosión original que dio, con la que vino todo a estar, ¿no? Entonces, así pum, para boom, y se hizo la luz, y el espacio, y el tiempo, y los sistemas solares, y las galaxias, y los agujeros negros, y estas cosas, ¿no? La filosofía todavía tendría una pregunta anterior al cómo. Digamos que te compro el cómo, y digamos que te compro esto de el Big Bang. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué existe el universo? ¿Cuál es el sentido de que estemos aquí? Y son preguntas que tal vez ustedes se plantearon en esa época dorada. Ah, no, no es una época dorada, es una época terrible. En la adolescencia, ¿no? Que uno entra en crisis porque pues ya no es un pequeñito, pero tampoco es un adulto, pero además está como tratando de ver para dónde se hace en el mundo y estas cosas, y seguro les atravesó la cabeza esto de qué sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? ¿Para qué nací? Mejor me hubiera muerto. No, no es cierto. Pero el rollo es ese, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de mi existencia? Y luego, ¿cuál es el sentido de todo lo que me rodea? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué hay árboles? ¿Por qué? Hay una cosa que yo he compartido con amistades, pero creo que es un rollo generalizado. Cuando nos dicen en la escuela que estamos suspendidos en el espacio, dando vueltas en el universo, junto a otra corte de planetas girando alrededor de un sol que en algún momento va a desaparecer. Uno siente vértigo, ¿no? O sea, de pronto el piso ya no está. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Pa qué? Exactamente, ¿pa qué? Digo, no quiero que se metan en el dramatismo adolescente porque es una cosa distinta, ¿no? Una cosa es tener preguntas existenciales y otra cosa es ser dramático, ¿no? Y entonces, ay, no tiene sentido mi vida, mejor me muero, ¿no? Y ya nos hacemos un flequito y nos cortamos así. No va por ahí. Eh, pero lo que sí es interesante es justo que la respuesta al sentido de mi existencia, a la razón de ser de todo lo que está allá afuera y de todo lo que me rodea, eso no lo ha dado nadie. Esa respuesta nadie la tiene, ni pensamiento profundo, ¿se acuerdan? Que dijo, ay, les voy a ver la cara. La respuesta de absolutamente todo es 42. Y a ver qué hacen con eso, ¿no? A lo mejor hacen numerología y tratan de ver algo extraño en esos dos números, y, ¿no? Si es 40 más 2 o 4 y 2, ¿no? Pero el asunto es el siguiente, las respuestas no están o se han sucedido a lo largo de la historia unas a otras. Por, la verdad, ¿no? Esta señora, que quién sabe qué sea, lo que sea, quién sabe que sea la verdad, pero la verdad no la tiene nadie, ¿no?
Y hay muchas versiones y hay muchas explicaciones para dar cuenta de nuestra vida y para dar cuenta de todo lo demás. Por ejemplo, la filosofía surgió en Grecia, en la Grecia antigua, y surgió como una manera diferente de dar respuesta a, a las cosas. Antes de la filosofía, ¿qué respuestas teníamos? Pues la ciencia es una de las hijas de la filosofía. Ahorita les cuento por qué. Pero entonces no había ciencia y la física cuántica estaba muy lejos de plantearse alguna vez. ¿Qué pasaba en este contexto de la Grecia antigua? ¿Cuál era la otra respuesta que había en ese momento a ese tipo de interrogantes? Pues la respuesta estaba en los mitos y estaba en la religión, de otra manera, en la religión, en esa visión mágica del mundo. En Grecia, por ejemplo, el mito o uno de los mitos sobre el origen del mundo y del hombre tiene que ver con estas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Al principio era el caos y luego vino Cronos, ¿no? El tiempo. Y con el tiempo Gea y Urano y eh, el desarrollo de este mundo como lo vemos. Lo que está en juego ahí son fuerzas mágicas, ¿no? Son entidades mágicas que están dando lugar a las cosas. Y por último, porque parece que siempre quedamos al último, y eso es interesante si uno piensa en la evolución, ¿no? Somos lo último de esa línea evolutiva. Luego platicamos bien de eso. Pero al último el hombre. Y dice el mito, o uno de los mitos, que Prometeo y su hermano tenían la misión de dotar, ¿no? De animar, de darle las cualidades a los seres vivos de la tierra, y entonces repartían la belleza, o repartían la agilidad, o repartían la velocidad, y de pronto se dan cuenta de que repartieron todo y al hombre lo dejaron sin nada. Y es como, chango, se nos olvidó este fulano, ¿no? ¿Y ahora qué le vamos a dar? Ya no tenemos nada más. Y entonces, Prometeo va y roba el fuego a los dioses y se lo entrega al hombre. Inicia la civilización. Ustedes saben que gracias a la conquista del fuego nosotros pudimos empezar, ¿no? A organizarnos de otra manera. Una vez que tuvimos fuego, entonces fue posible para nosotros pues librarnos del frío, pero cocinar cosas y todo este debraye, ¿no? De lo que ha sido la historia de la humanidad gracias al fuego. Prometeo fue castigado por robar el fuego a Zeus. Lo ataron al monte Cáucaso y su condena era que un buitre iba a comerle el hígado todo el día. En la noche se iba a regenerar su hígado y otra vez al siguiente día iban a llegar a comerle el hígado, ¿no? No sé si alguna vez les ha dolido el hígado, pero debe ser horrible y era una tortura, era la peor tortura que pudo inventarse Zeus para castigar el atrevimiento de Prometeo, ¿no? Ya luego, como parte de la mitología, Hércules es quien libera a Prometeo de este castigo de Zeus. Pero bueno, el asunto es este. El hombre en ese mito ha sido favorecido por un dios rebelde o por parte de las divinidades y se le entregó el fuego y entonces lo que el hombre es se lo debe a los dioses. ¿Sí lo ven? Luego si Zeus es benigno y luego si Hera favorece. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la guerra de Troya? De este acontecimiento que es narrado en la Ilíada de Homero. Los dioses están bajando, ¿no? Bueno, sí, están bajando del Olimpo a asistir a su bando favorito. Entonces, lo que el hombre hace es propiciado por los dioses y dentro de la mitología uno tiene que ganarse el favor de los dioses. O sea, ya luego lo que viene a comportar el mito es esta dimensión de establecer una moral, de establecer las reglas, de establecer la manera en cómo debemos conducirnos.
Entonces hay que ofrecer libaciones o hay que ofrecer sacrificios para congraciarse con algún dios y para que sea favorable al destino humano, ¿no? A las, a las aspiraciones humanas. ¿Cuál era el problema, por ejemplo, que esa también va a ser una constante? El problema de que el hombre tuviera en sus manos el fuego podría igualarlo a los dioses, y a los dioses les importaba mucho que el hombre se mantuviera a raya, que no se atreviera a querer rebelarse contra ellos. Y está interesante, por el temor de los dioses a que el hombre se rebele porque puede hacerlo, ¿no? Está bueno eso. Por ejemplo, de este lado del mundo, en Mesoamérica, una cultura que nosotros denominamos maya, la cultura maya tiene un relato también sobre el origen del mundo y específicamente sobre el origen del hombre. Está ahí en el Popol Vuh, que es una lectura de la secu, de la prepa y así, que es buenísima y que pues también vayan a darse una vuelta. Pero el asunto es los dioses, voy a recordar ahora el nombre de los dioses mayas, pero bueno, necesitan, ya crearon la tierra, ya tienen ahí los animalitos, tienen por ahí las plantitas, ¿no? Todo muy padre. Y dicen, bueno, es que necesitamos que alguien nos saque de la oscuridad. Vean, ¿no? Necesitamos que alguien nos saque de la oscuridad, necesitamos que alguien hable de nosotros, necesitamos que alguien nos alabe por esta cosa tan magnífica que acabamos de hacer. O sea, cómo esto va a quedar en el anonimato, ¿no? Sí, muy bonitos los pajaritos y muy bonitos los changuitos, pero a ver, o sea, ¿en qué momento alguien dice, te rifaste, ¿no? Te super quedó padrísimo? Y en esta gana de ser alabados, deciden crear al hombre. Y pues muchos atropellos, ¿no? Lo crean de barro, pero si llueve, pues los hombres de barro se deshacen, ¿no? O luego los hacen de madera y como son duros de entendimiento, ¿no? Los hombres de madera pues sabían hablar y de hecho crearon comunidad, ¿no? Se reprodujeron, poblaron el mundo, pero el asunto con los hombres de madera es que pues les valía mucho los dioses y no les hacían cantos y no les rendían tributos ni les hacían ofrendas. Y pues dicen, ay, estos tampoco nos funcionaron, ¿no? Unos se deshacen y a estos pues no les importa. Luego un diluvio se lleva a esos hombres de madera y sus descendientes, fíjense qué bonito, ¿eh? Sus descendientes son los changos. También hay un guiño, ¿no? A la cosa evolutiva. Dejamos por ahí una línea de la evolución, se quedó hasta allí, ¿no? En los changos. Es una lectura interesante. Pero bueno, luego dicen, ay, mejor hagamos lo resistente con la madera donde tiene que ser resistente, ¿no? Entonces los huesitos van de madera. Y lo demás hay que hacerlo de un material noble. Y esto es poesía pura. Vamos a hacerlos de maíz, ¿no? Ustedes saben, el maíz es esta cosa tremenda de las culturas mesoamericanas. Está ahí en el comienzo de la agricultura, la alimentación, lo que permitió que hubiera desarrollo, bla. Entonces los dioses hacen al hombre al último, lo hacen de maíz. Y ya una vez que este hombre despertó, los pudo alabar. Pero el asunto es el siguiente. ¿Para qué querían los dioses a los hombres? Para ser reconocidos como creadores. Para que alguien dijera, qué padre les quedó esto, ¿no? Y además, pues que les rindieran tributos y les hicieran canciones y muchas cosas bonitas. Rituales, bla, bla, bla. El otro mito, espero que nadie se enoje porque yo diga que esto es un mito. El otro mito es el mito de Adán y de Eva. Ese mito del Génesis, de la religión que pues de una de las religiones que más adeptos tiene en el mundo, que viene de esta tradición judía y luego se hereda al cristianismo. ¿Y qué dice ese mito? Pues dice que el hombre fue creado el sexto día, porque el séptimo día descansó Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el primer día hizo la luz y luego se aventó como que separó la luz de las tinieblas y luego separó la tierra, lo sólido de las aguas y el cielo y ya luego puso los animalitos y luego puso las aves y creo que empezó
lo primero que creó fueron los seres del mar y eso también es interesante, ¿no? Este origen de la vida en el mar. Pero bueno, se puso a crear todo y otra vez, ¿no? Fue como, oh, qué agotado estoy en la torre. Me quedaron muy bien, son todos muy guapos, pero pues si a mí, ¿quién me va a decir que yo soy aquel? Y entonces Dios crea a Adán y dice allí el texto, lo creó a su imagen y semejanza. Uf. Por ahí luego hay otra línea, los creó a imagen y semejanza suya, y hay una historia de las disidencias sobre la primera mujer de Adán, Lilith, que ya luego se convirtió en un vampiro y cosas así, luego les cuento esa historia, pero bueno, los creó a imagen y semejanza suya y los colocó en un lugar que se llama el paraíso. Y ahí les dijo, ustedes tienen derecho a absolutamente todo, son eternos, les va a ir padrísimo, nada más que aquí hay dos cosas que les tienen que quedar claras. La primera es que yo soy Dios y la segunda es que ese árbol que está ahí, que se ve muy bonito, que tiene un fruto interesante, es el árbol del conocimiento. Y pueden comer de todo lo que quieran, menos de ese árbol. Es como, te prohíbo para ver si caes, ¿no? Y entonces, Luzbel, el ángel más hermoso, según también el mito, el ángel más hermoso, el favorito de Dios, que luego se quiso revelar y entonces fue desterrado a las tinieblas, Luzbel en forma de serpiente fue a tentar a los hombres que había creado Dios, ¿no? Que además, después de él, eran la obra más perfecta del Creador. Imagínense, ni más ni menos que imagen y semejanza suya. Entonces, pues habrá sido por envidia o por lo que ustedes quieran pensar, ¿no? Hay muchas lecturas al respecto. Pero bueno, Luzbel se acerca a Eva, a la mujer que creó Dios para Adán, y ahí también hay una cosa tremenda, ¿no? Dios creó a Eva para ser compañera de Adán. Fúchila. Pero bueno, el asunto es que se acerca a Eva y le dice, oye, resulta que no puedes comer de ahí, ¿verdad? Pero lo que no te han dicho es que es delicioso. Te va a encantar. Prueba, ya verás, ¿no? Y entonces va Eva, ¿no? Cae en la tentación, como el comercial, ¿se acuerdan? Manzanita, cae en la tentación y y se le abren los ojos. Se le abren los ojos y se da cuenta en primera instancia de que está desnuda y corre a esconderse. La vergüenza del cuerpo, ¿no? Desde el momento cero de la creación, qué horror. Y luego, va y le ofrece a Adán el fruto, se le abren los ojos también, Dios los destierra del paraíso. Y todo lo que viene es como la búsqueda de conciliarse con Dios el hombre. O sea, Dios tiene que conciliarse con Dios de ese pecado original de haber desacatado una orden. Tú no puedes conocer, porque además el asunto era el siguiente. En el momento en que el hombre comió del fruto de ese árbol del conocimiento, en ese momento se dio cuenta de lo bueno y de lo malo, que era una cosa que estaba en la custodia de Dios y de nadie más que él, y bueno, de Luzbel, porque pues él era el buenazo antes que los hombres, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, el asunto es ese, ¿no? El hombre es creado en primera instancia para rendir honor a su creador y en segunda instancia para obedecer lo que este creador disponga, mande y guste y quiera. Y luego es como, ¿de veras? ¿De verdad? Me dicen que ya me excedí, pero vamos a continuar con esto porque lo que quiero hacer es la distinción entre esas verdades del mito y la religión y entonces qué viene a poner la filosofía luego de eso. Vamos a regresar, no se despeguen, esto es para todos y para nadie y vamos a escuchar una canción más, My Body is a Cage de Arcade Fire. Disfrútenla. Seguimos acá, Frecuencia Aragón. Estamos acá en Para Todos y para Nadie y nos equivocamos de canción, amigos. Pero bueno,
No sé, pero es que luego voy a querer volver a escuchar Catfire. Y ya es así un montón. No, pues ya ahorita que acabe esto mejor. Oigan, estamos teniendo dificultades técnicas, pero ustedes no se despeguen porque estábamos platicando de los mitos, ¿no? Y les contaba yo que antes de la ciencia, de toda la ciencia que el día de hoy podemos sustentar, antes de que eso tuviera siquiera nombre, la filosofía surgió como una respuesta distinta a esta respuesta de los mitos, a esta respuesta de la religión. Yo así hincapié en lo siguiente, dentro de la religión poco más o menos, el hombre es creado con un propósito y ese propósito es complacer a los dioses, a sus creadores, en primera instancia, y luego acatar su ley, acatar sus reglas, su moral. Y de hecho, las primeras organizaciones humanas atienden al mito, ¿no? Como se dan este mito fundacional y se dan como esta respuesta de sí mismos, porque además los mitos siempre son como muy locales, como que los dioses griegos solo crearon a lo que nosotros llamamos griegos. Y los dioses mayas solo crearon a los mayas. Y Dios Yahvé Jehová solo creó a, a lo que luego se conocerá como la descendencia de Abraham, porque después de Adán y Eva y otras vicisitudes, Dios sella un pacto con este señor Abraham y la descendencia de Abraham es como la que el pueblo elegido de Dios, ¿no? Ya luego platicaremos de eso, pero son justo muy locales y pues si nos queremos ver como científicos sociales, no está bien decir científico social, pero si queremos hacer el análisis, pues justo cumplen una función que es mantener cohesionado al grupo social, ¿no? Que todos estemos muy bien encarrilados, muy bien abrazaditos en ese mismo sendero y luego pues dotarnos de reglas para que nos conduzcamos con civilidad, no sé, pero para organizar pues la conducta, ¿no? Entonces empieza el asunto de esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es correcto, esto es incorrecto y la religión juega ese papel. Y otros, por supuesto. ¿Qué con la filosofía? Uy, el primer filósofo del que se da cuenta, y de esto dan cuenta las personas posteriores, sobre todo el testimonio primero de Platón y luego de Aristóteles, el primer filósofo, o la primera persona a la que se considera filósofo, fue un hombre llamado Tales de Mileto, que vivió hacia el año 624 antes de Cristo. Un montón, ¿no? Hace un montón. ¿Por qué se le denomina el primer filósofo? Pues, entre otras cosas, se atribuye que la pregunta por el ser de las cosas la planteó él, según esto. Habrá otras versiones. Pero la pregunta inaugural de la filosofía es algo más o menos así. ¿Qué hace ser a las cosas lo que son? Y la magia de esto viene con la respuesta. Si nos atendemos a la visión mítica, ¿qué hace ser a las cosas lo que son? La respuesta es los dioses, Aitán, ¿no? El que les guste, porque además hay un montón. ¿Qué hace ser a las cosas lo que son? Los dioses, la gracia divina. Bueno, pues Tales de Mileto, según afirma toda la tradición filosófica, Tales de Mileto dio una respuesta distinta. Lo que hace ser a las cosas lo que son, o el principio, el origen, en griego es arjé, el arjé de todas las cosas es el agua, el agua. Y no el agua onda Tlaloc, no, el agua como elemento natural, como elemento de la naturaleza. La razón, el principio de todas las cosas está en el agua, sería otra lectura, que es como decir, pues si ustedes lo piensan un poquito,
Si ustedes lo piensan un poquito, mm, el agua juega un papel importante en el desarrollo de la vida tal como la conocemos, por lo menos en este planeta en el que estamos. El agua propició, entre otras cosas, nuestra existencia misma. Entonces, si uno hace como esta lectura, dice, ah, claro, Tales no estaba tan mal, ¿no? El agua sí juega un papel importante. ¿Cómo asegurar que el agua está en el principio de absolutamente todo? Y en ese momento la filosofía empieza a hacer no solo esta aspiración por dar respuesta a ese tipo de preguntas, sino además una sucesión de personajes con respuestas distintas a esa misma pregunta. Tales de Mileto y gente como Pitágoras, como Demócrito, como Heráclito, Anaximandro, Anaxímenes y un montón de nombres más. Esta gente se conoció o se le conoce el día de hoy como los presocráticos. Y antes de hablar de Sócrates, me gustaría decir que son más bien filósofos de la naturaleza, porque estos personajes estaban planteando como respuesta a el principio o la razón de ser de todas las cosas, un elemento que podía observarse en la naturaleza, pero que además haciendo esta introspección o haciendo raciocinio o haciendo ahí como girando la ardilla, pues uno podría decir, ah, claro, el agua parece estar detrás de la vida y del origen de un montón de cosas. La respuesta, por ejemplo, de Pitágoras, que ustedes conocen a Pitágoras más por un teorema que les enseñan en matemáticas, que a lo mejor como filósofo, pero la cosa con Pitágoras es muy interesante. A Pitágoras le debemos, además del teorema que lleva su nombre y que está en discusión últimamente si fue o no Pitágoras, pero bueno, a Pitágoras le debemos la palabrota, filosofía, pero no surge primero la palabra, sino primero eh, el sustantivo. Le decían, Pitágoras está considerado como Tales también uno de los sabios de Grecia. Y cuando le decían a Pitágoras, oye Pitágoras, tú eres un hombre muy sabio, Pitágoras contestaba, yo no soy un hombre sabio, yo no soy un sabio, yo soy un filósofo. Chis, ¿qué es eso de filósofo? No, yo no poseo la sabiduría, yo amo la sabiduría, pero no la poseo, la estoy buscando. Y vamos a regresar allí, ¿no? Pero bueno, Pitágoras decía que en el origen de todas las cosas estaban los números, que la traducción podría ser el orden. Veía Pitágoras una constante numérica en las cosas que nos rodean, que eso ya puede ser mucho más, es una cuestión mucho más abstracta. Sin embargo, está ahí, gracias a que desarrollamos las matemáticas y esa también es como uno de los grandes saltos de nuestra especie, ¿no? Desarrollamos las matemáticas y entonces pudimos ordenar lo que tenemos fuera, ¿no? Decir un vaso, dos vasos, cuál es la distancia de mi casa a la escuela, cuál es la distancia de aquí a la luna. Eso ha sido posible por las matemáticas, que según refieren los que estudian este tipo de cosas de la antropología, las matemáticas surgen primero de una necesidad comercial y antes que comercial de la agricultura. Necesito saber cuánto coseché, necesito hacer un cálculo de cuánto tengo que sembrar para saber cuánto voy a cosechar para entonces prever ese tipo de cosas, ¿no? Son resultado de una utilidad específica. Pero bueno, Pitágoras veía en los números una explicación a la realidad y herederos de eso, pues las ciencias, por ejemplo ordenar todo en cantidades, en números, en ese tipo de registros. Había otro filósofo, no vamos a hablar de todos los presocráticos, solo es para poner ejemplos. Demócrito, que además, si les dieron una buena clase de física en la escuela, yo nunca tuve una buena clase de física y lo lamento con todo el corazón.
pues déficit del sistema educativo y la gente que no tiene vocación y cosas así, que ya luego hablaremos de eso, ese no es el asunto acá. Pero bueno, si les tocó tener una buena clase de física, por ahí cuando llegábamos al tema del átomo, decían, ah, sí, el precursor de este nombre de átomo, que no es el mismo sentido que tenía para Demócrito átomo que el que tiene para nosotros, pero bueno, lo señalaban como precursor del átomo, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? Es que ante la pregunta de qué hace ser a las cosas lo que son o cuál es el principio de todas las cosas, Demócrito dijo to átomo, el átomo, que, términos así muy puntuales, es lo indivisible. Para Demócrito, todas las cosas estaban hechas de estas como partículas, hoy podríamos decir, de cosas mucho más pequeñas que entraban en su constitución, pero que no eran, que llegaban a ser tan pequeñas que ya no podían dividirse en otra cosa. Hoy, por ejemplo, los científicos ya le han descubierto muchas más cosas al átomo, ¿no? Y estamos ahí, les decía al inicio del programa, con las partículas elementales. Pero bueno, Demócrito entonces dice, a ver, dioses a un lado, Pitágoras dice sí los dioses, Tales dice sí los dioses, bueno, no les puedo asegurar que hayan dicho eso, pero un poco la idea era hacer a un lado la explicación mítica para dar paso a otro tipo de explicación. Entonces dice Demócrito, tu átomo, lo indivisible, sí, lo indivisible está en el origen de todas las cosas. Hubo otro hombre de nombre Heráclito y este hombre dijo, tiene un fragmento, bueno, se le atribuye un fragmento, como a todos ellos, porque además no hay testimonio escrito por ellos mismos de lo que dijeron. Todo lo que sabemos de ellos lo sabemos en primera instancia por unos fulanos a los que se llamó doxógrafos, que eran como los reporteros de chismes de nuestra época, pero su labor era más noble. Y era recolectar todo lo que decían estos sabios, ¿no? Que andaban ahí por el mundo fundando escuelas, compartiendo el conocimiento, desarrollando investigación, no investigación como la entendemos ahora. La gente se sentaba en las ágoras, en los gimnasios, y después, pues, de ejercitarse, ¿no? En Grecia, después de ejercitarse, entonces se ponían a platicar, oye, ¿cómo vamos a resolver este asunto del triángulo, ¿no? Y el equilátero y la hipotenusa, y cuánto medirán las pirámides de Egipto, ¿no? Y cómo podremos calcular. Se ponían a hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, sabemos de ellos por esos chismógrafos o por los doxógrafos y por el testimonio de los filósofos que les sucedieron. Les hablaba yo de Platón y de Aristóteles. Bueno, este señor Heráclito se le atribuye un fragmento que dice más o menos así. El mundo no ha sido creado por ninguno de los dioses ni por alguno de los hombres, sino que ha sido, es y será un fuego eternamente viviente que crece según medidas y decrece según medidas, que se aviva y que se apaga según su propia razón. Pero bueno, está ahí el fuego como metáfora del orden, pero además del cambio, ¿no? De esta constante de que para que las cosas estén como están, tienen que moverse. Eh, Hay otro que dice, un mismo hombre no puede entrar al mismo río dos veces, porque ni él ni el río son los mismos. Sin embargo, seguimos pensando que una cosa es el hombre y otra cosa es el río, ¿no? Como que hay ahí una identidad en el cambio, una permanencia en el cambio, ¿no? Que esta noción de cambio en Heráclito es bellísima, porque lo que estaban buscando los filósofos era algo que no cambiara, algo inamovible, para poder decir esto inamovible, ya que no cambia, que no puede ser otra cosa, va a ser la razón de ser de todas las demás, ¿no? Entonces la noción de cambio que inserta Heráclito es interesante también por eso. Pero bueno, nace así la filosofía, ¿no? Nace así como una apuesta, como una búsqueda a dar respuesta a eso que nos rodea. Vamos,
vamos a dar pie a nuestra siguiente canción y pues esta era para el tema de los mitos, disfrútenla igual. Dice Cerati, soy un profanador, estoy desafiando al tiempo, y luego dice desafiando al rito, destruyendo mitos, que era lo que me gustaba plantear y que vamos a seguir planteando a la filosofía como una destructora de mitos. No, no es cierto. Bueno, sí, a veces sí. Esto es El Rito con Soda Stereo. Seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie. Están escuchando Frecuencia Aragón. Fabrica Radio. Seguimos aquí en Frecuencia Aragón, están escuchando Para Todos y Para Nadie. Pues ya nos extendimos, pero vamos a continuar. Recuerden que me acompaña en controles Alberto. Denle un aplauso. A ver, da un aplauso. Aplausos. Muy bien. Y pues quien les habla soy yo, es. Ya voy a hablar de mí en tercera persona. Arodi Rangel. Muy bien, vamos a continuar con la cuestión que nos tiene aquí reunidos, amigos. Estábamos platicando de estos filósofos presocráticos y yo quiero contarles una historia. Hay muchas historias hoy, qué padre. Les quiero contar otra historia sobre... ustedes tal vez llegados a este punto se estarán preguntando, bueno, ok, la filosofía no es el coaching ontológico. Muy bien, ya entendí eso. Luego, la filosofía no es lo mismo que la religión. De hecho, la filosofía surge como una tentativa de dar una explicación distinta a las explicaciones del mito, ¿no? A las explicaciones míticas. Perfecto, hasta ahí estoy padrísimo. ¿Pero para qué? O sea, filosofía, ¿para qué? Para nada. Temo decirles que la filosofía no sirve para nada. Pero eso no significa que la filosofía sea algo inútil. No significa que la filosofía sea por eso algo no valioso. Vivimos en esta lógica de que las cosas tienen que servir para algo, ¿no? ¿Para qué vas al gimnasio? Pues para ponerme súper sabroso, súper increíble y conquistar al amor de mi vida, porque además eso también, ¿no? El amor de mi vida. Otra falsedad. Ah, no, luego hablamos de eso. Vamos a hablar sobre el amor el próximo programa. Y vamos a poner eso en la mesa, ¿no? Pero, ¿para qué voy al gimnasio? Pues para ponerme súper yuppie, súper guau, y entonces conquistar al amor de mi vida. ¿Para qué estudio una carrera universitaria? No lo sé, ¿no? Me han dicho que si estudio una carrera universitaria voy a tener mejores oportunidades en la vida y entonces, pues ahí más o menos elijo pues la que creo que me va a dejar la lana, que me va a permitir tener una vida tranquila, próspera, ¿no? La casa, el perrito, el matrimonio, los hijitos, ¿no? O sea, como estas cosas. Estamos muy acostumbrados a que las cosas tengan que servir para algo. ¿Para qué? O que deban cumplir una función. Y eso no está mal, porque así funciona la vida cotidiana, ¿no? O sea, en nuestra vida cotidiana no nos detenemos así todas las mañanas y nos ponemos... Oh, es que no puedo pararme de la cama si no resuelvo antes cuál es el sentido de mi vida y por qué tiene sentido que yo me vaya a trabajar a ese lugar, ¿no? Bueno, si trabajan o algo así, se pueden plantear desde otros lugares. Si siguen siendo estudiantes o si son amas de casa o si... ¿Qué más? O son comerciantes, o son emprendedores, o bla, ¿no? No importa. El asunto es que uno no se levanta todos los días y dice, no, a ver, espérate, no me voy a levantar de la cama hasta que no resuelva cuál es la razón de ser de todas las cosas. Digo, la vida continúa y continuará sin que lleguemos a dar esa respuesta. Sin embargo, queridos amigos, el hecho de que la filosofía no sirva para nada, porque la filosofía, les decía yo hacia el inicio, la filosofía
no crea naves espaciales, la filosofía no está desarrollando ingeniería genética, la filosofía no, ¿qué? No da conciertos, ¿no? La filosofía no entra inmediatamente en la lógica del mercado, no es una mercancía, no es un producto, no se consume, no va por ahí. Pero ¿qué sí pasa con la filosofía? Que la filosofía pone de manifiesto que todas esas cosas que hemos dado dadas, que todas las cosas que hemos dado por hecho, que el statu quo en el que estamos inmersos, perdón, se puede cuestionar, ¿no? Ahí está. Aguas con la gente que dice tener la verdad, por ejemplo. Aguas con los discursos que dicen haber resuelto ya todo. Aguas. Y no porque, bueno, o sea, podemos llegar a extremos como el fascismo, ¿no? Un discurso de odio y que se instala en el mundo como la única verdad. En su momento ellos tenían la única verdad. Inapelable. Y además, este, no solo se nombraron superiores a todos los demás, sino que exterminaron todo lo que no eran ellos, o buscaron exterminar todo lo que no eran ellos. Entonces, aguas, ¿no? Con estos discursos de la verdad está aquí y no en otro lado. Quienes poseemos la verdad somos nosotros. La historia se mueve entre una u otra noción de mundo, de verdad, de qué debe ser el hombre, cómo debemos llevar nuestras vidas, pero la filosofía está allí para cuestionar esas cosas. Por ejemplo, tienes que estudiar para ser alguien en la vida. ¿Qué? ¿No soy alguien en la vida entonces? ¿Soy un fantasma? ¿Soy un ser etéreo? O sea, yo voy a cobrar materia y realidad en el momento en que reciba mi título universitario. Ah. Mira, fíjate, le estoy diciendo a Carlos. Y les digo también a ustedes, qué mágico, ¿no? En el momento en que yo sea alguien en la vida, pues cuando me gradúe de ingeniero, ¿no? Este tipo de cosas que damos por hecho, digo, lo estoy bajando en un ámbito muy cotidiano, ¿no? Muy chiquito, pero cuestionarlo, no está de más cuestionarlo. ¿Por qué lo que yo soy está condicionado a hacer algo? ¿Quién dijo que teníamos que ser ingenieros? ¿Por qué no ¿Por qué no músicos? ¿Por qué son tan mal vistas esas otras carreras, por ejemplo? Y solo lo pongo ahí, ¿no? En la mesa. ¿Por qué asumimos que ser abogado es mejor que ser pintor? ¿Por qué es mejor una cosa que la otra? Y ya en otros términos, por ejemplo, este, ¿por qué lo bueno es bueno? ¿No? Ahora que la gente se pelea tanto por cuestiones como el aborto, ¿no? O cuestiones del tipo los derechos humanos, los migrantes, que hay gente que dice, no, a ver, que esos fulanos se vayan a su país a trabajar porque nos van a quitar nuestro trabajo a nosotros. ¿Qué pasa con esos discursos? La filosofía está allí y permanece en este mundo, entre otras cosas, para señalar también ese tipo de discursos, saber cómo que la verdad es esa. La verdad nadie la tiene, nadie en el mundo. Ahora, es una condena de la filosofía estar ahí molestando con que las cosas no son como la gente dice que son. Les voy a contar la historia de Sócrates. Sócrates tampoco escribió, tampoco dejó manifiesto por escrito su pensamiento y sin embargo es uno de los pensadores que más ha influido en la historia de la humanidad. Bueno, la historia de la humanidad es la historia de Occidente. También tenemos que hablar de eso. Aristóteles es importante en nuestra cultura occidental. Los chinos, o sea, saben de Aristóteles ya una vez que fueron dominados, conquistados, los japoneses igual, la gente del África, nosotros mismos antes del mestizaje, ¿no? Aristóteles es importante para una civilización que el día de hoy poco más o menos ya se hizo del mundo, pero bueno, ha sido uno de los personajes más importantes y la cuestión es la siguiente, Sócrates
Ustedes seguro se acuerdan de él porque han escuchado algo como, ah, sí, Sócrates dijo, yo solo sé que nada sé, ¿no? Algo así. Y Sócrates jamás dijo eso, es algo que se le atribuye, o es una manera de sintetizar algo que sí estaba puesto de su lado, y es el siguiente. A Sócrates el oráculo era este lugar donde los dioses, específicamente Apolo daba mensajes a los mortales a través de una figura femenina, de una mujer, la pitonisa, que como que entraba en trance y entonces, ¡pum!, ¿no? Aventaba las verdades del dios. Y un cuate de Sócrates fue al oráculo un día, dijo, ah, pues de vacaciones, voy al oráculo y le voy a hacer una pregunta ociosa, ¿no? No le voy a preguntar cómo me va a ir en la vida, quién va a ganar la siguiente guerra, ¿no? Si alguna vez Atenas dejará de ser el centro del mundo que yo conozco. No, le voy a preguntar una cosa ahí, ¿no? Para ver, ¿quién es el hombre más sabio de Atenas? Y el oráculo contestó, Sócrates es el hombre más sabio de todos. Y entonces este hombre fue corriendo con Sócrates y le dijo, mano, ¿qué crees? Que le pregunté al oráculo y el oráculo dice que tú eres el hombre más sabio. Y Sócrates, que era muy respetuoso de los dioses, de los ritos, de estas cosas, dijo, ah, caray, ¿cómo? ¿Yo? Pero si yo soy un ignorante, yo nunca me he preciado de saber absolutamente nada. A mí lo que me gusta es conocer y me gusta por eso ir a las pláticas de los sofistas y acercarme a los músicos y a los poetas, pero yo no tengo ningún conocimiento. Yo creo que algo me está queriendo decir ahí el Dios, porque eso de que yo sea el más sabio de todos, como que no me la creo y empezó a molestar a la gente. Entonces se fue con los personajes que en el momento se consideraban sabios, se fue con los dramaturgos, bueno, con los teatreros, se fue con los poetas, se fue con los políticos, se fue con los artistas, toda esta gente que se decía poseedora de alguna verdad, ¿no? Por ejemplo, el hombre de Estado o el político dice, yo sé lo que es el bien, yo sé lo que es la justicia, esa es mi verdad y mi sabiduría radica en eso. El compositor de tragedias diría, ah, yo sé lo que es la tragedia, yo sé lo que es la construcción de los personajes, esa es mi verdad y yo soy sabio por eso. El orador dirá, yo sé cómo convencerte sí o sí de lo que estoy diciendo a través del uso de las palabras y ahí está mi arte, esa es mi verdad, esa es mi sabiduría. Entonces se iba Sócrates con esta gente, de pronto llega con, no sé, un artista y le dice, oye, tú eres un gran artista, tus esculturas son magníficas o tu pintura o bla. Yo quiero que me digas qué es el arte. Ay, Sócrates, es evidente, el arte es lo que yo hago, ¿no? ¿Qué más quieres saber? No, 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 es que, o sea, sí sé que lo que tú haces es arte, pero yo te estoy preguntando por el arte en general. ¿Qué es eso del arte? O ¿qué es la belleza? O ¿qué es la justicia? O ¿qué es el bien? ¿No? Y estos hombres empezaban a dar definiciones. Ah, pues lo bueno es pues lo que no le causa daño a nadie, ¿no? Oye, pero es que hay veces que cuando uno hace lo correcto, pues de todas maneras alguien sufre. O sea, como que entonces ya es malo. No, ¿cómo va a ser así, Sócrates? ¿Cómo se te ocurre? No, no estés diciendo impertinencias. El rollo es que a través del diálogo, Sócrates los desquiciaba y los hacía ver, y los exhibía en público además, los hacía ver como ignorantes. Ese que decía tener la verdad sobre la justicia no podía dar un concepto no contradictorio de justicia. O el que decía ser artista era incapaz de dar con una definición de la belleza o del arte. Entonces decía Sócrates, ah, ya entendí lo que me quería decir el oráculo. El asunto no es que yo sea el más sabio. Yo no soy el más sabio. Pero en lo que sí radica mi diferencia entre esos que se hacen llamar sabios, la diferencia entre esos que se hacen llamar sabios y yo es que mientras ellos pretenden tener la verdad, yo soy consciente de que no la tengo. Yo sé que no sé nada. Yo sé que soy ignorante, pero mantenerme ignorante
me lleva a seguir cuestionando, a seguir preguntando, a buscar cada vez una mejor definición de lo que estoy buscando, ¿no? Sea la belleza, sea el arte, sea la justicia, sea el bien, sea la moral, sean las leyes, el Estado. Sócrates, además, era un ciudadano excepcional, pero este rollito de estar molestando a la gente y diciéndole, ay, bueno, no les decía, son ignorantes, ¿no? Pero los exhibía. A todos esos que se hacían llamar sabios, los evidenciaba y entonces se enojaron mucho con él y lo mandaron a juicio y determinaron, entre otras cosas, que Sócrates era corruptor de la juventud porque los enseñaba a cuestionar cosas. Así, así de absurdo, ¿no? Sócrates es un corruptor de la juventud porque los hace cuestionar cosas y además no respeta los ritos, no respeta los mitos, está enseñando nuevos dioses, que hay una voz en su cabeza que le dice lo que tiene que hacer, era su conciencia, ¿no? Pero hay ahí una cosa que le dice y con la que se queda a platicar y a meditar y se guarda y creo que alaba al sol y cosas raras, ¿eh? O sea, ese señor no solo es un peligro para Grecia, cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. No, no, lejos, lejos está el señor Obrador de ser Sócrates. Pero bueno, es un peligro para Grecia y lo que determinaron los atenienses fue darle la pena máxima a Sócrates, que consistía en morir envenenado de cicuta. Lo mataron, ¿no? Bueno, ya también hay otra historia, ¿no? Sócrates tuvo chance de escaparse, pero, o sea, sus amigos ya habían comprado al guardia que lo tenía, recluso mientras se podía llevar a cabo la ejecución. Entonces le dicen, Sócrates, nos podemos escapar, y Sócrates dice, ¿qué tipo de sujeto sería yo si me escapo? Todo lo que he pregonado, el respeto a la ley, la creencia en la democracia ateniense, todo lo que yo he pregonado en mi vida, si yo me escapo en este momento, soy incoherente. Y entonces muere, ¿no? Se bebe la cicuta y todos lloraron y es así. Terrible la historia de Sócrates, terrible, porque fue un hombre que decidió morir por una verdad, aunque esa verdad luego le escupiera en la cara, ¿no? O sea, como, pero de este asunto de ser coherente, y ahí viene la otra cosa, amigos. Esto de la filosofía no es solo como, ay, vamos a hacer muchas preguntas y vamos a ser impertinentes y no, el asunto ahí es que algo está en juego cuando uno pregunta cosas. Una manera de ser, una manera de habitar el mundo. También está eso, ¿no? ¿Cómo me paro yo en la realidad? ¿A partir de qué ideas? ¿A partir de qué a partir de qué aspiraciones, pues, ¿no? ¿Quién está dispuesto el día de hoy a morir por una verdad? Uno cambia de parecer según le conviene o según se ponen los climas. Y también ahí hay que señalarlo. Está bien, está mal, quién sabe lo que es bueno y lo que es malo. Tampoco los invito a que porque nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo, entonces pues hagan todo su voluntad. No, el asunto es que hay que reflexionarlo todavía otro rato. O sea, si no hay una verdad absoluta, entonces estamos acá tratando como de poner algo del otro lado, ¿no? Que la ciencia puede resolver cosas, la religión nos puede servir de amparo en algún momento, pero existimos. Y esa es la otra cuestión con la filosofía. O sea, sí, que cuál es el sentido de ser, de todo lo que me rodea, pero también cuál es el sentido de mi vida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿No? O sea, otra vez el rollo existencial, el asunto adolescente. Ya lo pensaron. Ya se, ya les cayó el 20 de que van a morir. Ya. Una cosa es saberlo, todos morimos, una verdad, ¿no? O sea, todos los hombres mueren, somos mortales, ¿no? Es una de las definiciones del hombre, la mortalidad, morimos,
pero ya les cayó el 20. Y esto no lo digo para que se pongan tristes. El asunto es el siguiente. Apenas uno se da cuenta de que está aquí, también se da cuenta de que va a morir, que tiene los días contados. ¿Qué van a hacer con eso? Y no es como, únete a los optimistas. No, que a lo mejor, si ya les cayó el 20, luego lo que puede estar en juego es su carácter. ¿Qué van a hacer consigo mismos? Y no es hacer en términos de, ah, sí, me voy a ser abogado, o me voy a ser médico, o me voy a ser hippie, o me voy a ir a vivir a la montaña. O sea, el asunto no es ese, pues, lo que resuelvan hacer, el asunto es que les caiga el 20. Están aquí ahora, estamos aquí ahora. Y mañana tal vez ya no. Y nuestra vida en cualquier momento se esfuma y habremos dejado solo el rastro del polvo de lo que alguna vez fuimos. ¿Y qué hacemos con eso? Porque además nadie sabe, o sea, y esta es la otra cuestión, ¿no? O sea, ¿quién tiene una respuesta definitiva a lo que tenemos que hacer cada uno con nuestras vidas? Pues ahí está la filosofía también, ¿no? O una parte de ella dedicada a plantearlo, qué tiene que hacer el hombre consigo mismo, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer. Y ojo, no hay un manual para vivir. Cualquiera que les venga a decir, oigan, la vida está resuelta, lo que ustedes tienen que buscar es la felicidad. Uy, la felicidad, ¿qué es eso? Tantas cosas. Luego uno cree, por esta demencia en la que estamos insertos, ¿no? Les ha pasado tal vez. Voy a ser feliz cuando me compre mi smartphone. Y ya, ¿no? Se compran su smartphone y se dan cuenta de que no, de que ahí no está, ¿no? Entonces buscan otra cosa y es condición humana. Somos seres deseantes, seres eróticos, estamos tendiendo hacia las cosas, hacia el otro también. El asunto de todo esto es que una vez que conseguimos algo, viene el desencanto, ¿no? Ah, no, es que no, híjole, pues ahora otra cosa. Y esa condición, ¿no? De búsqueda, de estar buscando, de estar planteando uno metas, de estar fijando objetivos, también es mucho de la filosofía. Les contaba yo de Pitágoras. Decía Pitágoras, yo no soy un sabio, soy un filósofo, soy un amante del saber. El filósofo es ese que no posee la verdad, pero que la desea, que la busca, que la ama, que está ahí tendiendo siempre a encontrarla. Y la desgracia del filósofo, como es la desgracia de, o una desgracia, por llamarlo así terriblemente, pero pues el asunto es ese, que estamos en pos de buscar o de alcanzar algo que no vamos a encontrar nunca, que no, ¿qué va a pasar, no? ¿Se acuerdan de pensamiento profundo? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a la verdad, no? Cuando desarrollemos una computadora que sea capaz de decirnos cuál es el sentido de la vida, del universo y de absolutamente todo, ¿no? Y nos diga, pues eso tiene una respuesta muy sencilla, o sea, me voy a tardar unos varios miles de millones de años, pero la respuesta es 42 y aún con esa respuesta estamos insatisfechos. Y ahí está el asunto. ¿Por qué filosofía? Porque no estamos satisfechos. Porque esta búsqueda de dar una respuesta, esta búsqueda por, por examinar, ¿no? Las respuestas que se han dado, lo que nos han dicho que tiene que ser o cómo debe ser el mundo, cómo debemos ser nosotros, no satisfacen, ¿no? Siempre es posible poner una cuestión ahí. Ah, bueno, vamos al siguiente corte, porque no sé cuánto llevo en esto, pero les voy a dejar una canción. Esta canción es The Will de PJ Harvey, para Luis Montiel. Y pues a propósito, ¿no? Mundo enfermo y triste. Y luego, mi vida no tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer? No se corten las venas porque tengo buenas noticias para ustedes después de este corte musical. Oigan, para todos y para nadie, Frecuencia Aragón.
Seguimos aquí Para Todos y para Nadie y llegamos a la parte final de este programa. Vamos a retomar lo que hemos platicado hasta el momento. Vamos a dejar una cosa provisional. Recuerden que la pregunta no es ¿qué es la filosofía? O sea, empezábamos con la anécdota, ¿no? De la supercomputadora Pensamiento Profundo, que pues, le dijo a esta raza de seres superdotados, les dijo, a ver amigos, es que yo les puedo dar una respuesta al sentido de todo, de la vida, del universo, ¿no? Yo les puedo dar esa respuesta. El asunto es que el problema acá es que no han formulado de manera correcta la pregunta. Y ahí está el espíritu de la filosofía. Podemos pensarla desde varios lugares. De hecho, hay muchas definiciones de filosofía, tantas como filósofos ha habido y tantas como sistemas de ideas ha habido, ¿no? Entonces, hay un montón de definiciones, pero de manera provisional, como son todas las cosas que podemos decir, de manera provisional, pues vamos a señalar esto. La filosofía es un quehacer. Hay gente que dice que es una manera de vivir, es una manera también de pensar. Les recuerdo no confundir con mi filosofía de vida es, porque ya platicamos de eso. Pero el asunto es la filosofía es esta... Hay, hay algunos filósofos que dicen que el quehacer propio del hombre está en la filosofía, porque el hombre no es solo lo que se espera de él en la sociedad, el hombre no es solo lo que se espera de él justo dentro de su... Nosotros, no voy a decir el hombre, no somos solo lo que se espera de nosotros en la sociedad, no somos solo lo que se espera de nosotros dentro de nuestras familias, en el trabajo, en la escuela, con nuestros cuates, con la pareja. Somos algo más, sin que suene a superioridad, porque no somos superiores. De hecho, Darwin, cuando señaló que el origen de nuestra especie estaba en los primates, cuando lo señala como primos nuestros, justo, ¿no? Cuando dice el de las líneas evolutivas, el hombre viene de los primates. Cuando él dice eso, a lo mejor a ustedes ya no les causa ningún furor, pero en el momento en que lo dijo era tanto como decir que el hombre es tan animal como todos los animales. Entonces no somos superiores de ninguna manera, ¿no? Pero hay una cosa que sí nos hace diferentes. Ser diferente, para jugar un poco con esto de, ay, soy único y diferente. Ser diferente no es ser mejor, ¿no? La diferencia no nos hace mejores ni peores también, porque les recuerdo, ¿no? Están ahí los discursos de la intolerancia, del odio, ¿no? Ah, yo soy diferente y entonces, como soy diferente, lo que es diferente a mí es menos. No. Ah, entonces yo soy menos. No, no. Eso se juega en otro terreno, en términos políticos. Ese tipo de cosas se juegan en el ámbito político, ahí donde están los poderes, donde uno está jalonando, ¿no? Donde los individuos están jalonando de un lado o de otro hacia dónde se va la balanza. Pero de principio, ser distinto no es ser mejor ni peor, ¿no? Pero bueno, les decía esto. A ver, diferente. Sí, justo. No somos superiores al resto de los animales, pero somos distintos. Y eso que nos hace distintos es esta cosa que está acá. Y ustedes le pueden llamar cerebro, le pueden llamar mente, le pueden llamar conciencia, le pueden llamar razón. Hubo una época en la que se le llamó alma. Pero esta cosa, ¿no? Esta cosa que está acá, esta cosa pensante, esta cosa que pronto les dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no? Esto,
esto, que quién sabe si sí está aquí arriba, ¿no? Yo me estoy agarrando la cabeza. Sí marca una diferencia. Ah, y la diferencia es esta. ¿Han visto alguna vez un perro preguntándose el sentido de su vida? Yo tengo 5 en casa. ¿Sí han visto a los perros? O sea, pueden tener o no perros. A lo mejor son de los que tienen gatos. O piensen en cualquier otro, ¿no? O sea, como un pez, un canario, una lagartija, no sé, ¿no? O sea, el que quieran, el que quieran. Pero piensen en esos animales que domesticamos para ser animales de compañía. ¿Los han visto en crisis existencial? Como de, oh, por Dios, soy un perro y ¿qué hacen los perros? ¿Qué se supone que un perro debería hacer? Oh, no sé, mi vida, ¿hacia dónde? No, los perros están y son perros y no tienen más nada, ninguna preocupación, son perros y ya, ¿no? Los canarios y están cantando y están ahí llevando su vida. ¿Qué dice la biología? Los seres vivos son esos que nacen, crecen, se reproducen, mueren. Pero ¿qué pasa con nosotros que no nos basta ese ciclo vital? ¿Qué pasa con nosotros, no? Ahí está la diferencia. Nosotros no podemos simplemente, bueno, aunque así pasan vidas y por eso, no por eso, pero miren, aunque la vida, a ver, voy a cerrar esto primero. No nos basta con nacer, crecer, reproducirnos y morir. No nos basta, no nos alcanza, queremos más. Y esta gana de ser algo más, de hacer algo más, de movernos, de estar, de crear, ¿no? Imagínense, o sea, somos la única criatura de esta tierra que crea cosas, ¿no? O sea, ustedes me van a decir, ay, hay unos que crean sus nidos y hay otros que pues hasta cavan cuevas. A ver, amigos, creamos una nave que nos puede llevar al espacio exterior. ¿Qué onda con eso? ¿No? O sea, ya si lo ponen en esa línea, es de verdad, es demencial, es delirante. No nos basta. No nos basta. Estamos buscando, estamos insatisfechos y seguimos buscando. Y ese es el espíritu de la filosofía y es una cosa de condición humana. No estamos satisfechos, no estamos completos, ¿no? Estamos siempre por hacer algo con nosotros. Lo que tenemos que hacer con nuestras vidas no está dado por hecho de una vez y para siempre, y eso causa vértigo. Un vértigo parecido al que platicábamos hace un rato, ¿no? Cuando nos cae el 20 de que estamos suspendidos en una roca, o sea que la roca en la que vivimos, esta tierra, está suspendida en el espacio dando vueltas con otras rocas que conforman un sistema planetario que además dan vueltas alrededor de una bola de fuego que además está dando vueltas en una galaxia que además está dando vueltas en el universo que, ¿no? O sea, ese vértigo es muy parecido al vértigo de saber que algo tenemos que hacer con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sí. Porque no hay una buena respuesta para eso. Y ahí viene la siguiente cosa, ¿no? Para cerrar. La filosofía es es esta cosa muy humana de hacer preguntas, de maravillarse o de sorprenderse con las cosas que están dadas, ¿no? O sea, uno puede maravillarse y, oh, la belleza ¿de qué? No sé, pues ahora tenemos fotos de las galaxias y tenemos fotos hasta de los agujeros negros, ¿no? Y eso causa maravilla. Entonces, tras la maravilla, la pregunta, oh, ¿qué hay detrás de eso, no? ¿De dónde viene? O el asombro, que una vez alguien mató miles de millones de personas por una idea, ¿y quién lo dejó llegar tan lejos, no? Y la cuestión y el asombro, y del asombro la duda, la pregunta y luego las respuestas, que como les decía, no hay una respuesta definitiva, pero el asunto es que justo porque no hay una respuesta definitiva, hay que seguir planteando las preguntas. Una lección, ¿no? De este espíritu, de la filosofía, este espíritu que es muy rebelde, que además es muy radical, la filosofía es muy radical. Yo quiero saber
el sentido de absolutamente todo, ¿no? Digo, últimamente, pues, medio hemos abandonado esas cosas porque, pues, no hay absolutamente todo, hay muchos todos, ¿no? Entonces uno ya no puede aspirar a la verdad absoluta, no existe, pero hay muchas verdades. Pero radicalmente la filosofía quiere saber sobre esas verdades, ¿no? Preguntar por esas verdades puestas allí. Pero también es una rebelde, ¿no? Y es una lección y es una cosa que está ahí en la filosofía, no dar nada por hecho. No darlo por hecho. ¿Por qué dar por hecho las cosas? Indaguen, vayan, busquen. La filosofía es una cosa, la filosofía, híjole, ha sido tantas cosas, entre otras. Hay un espíritu filosófico en las preguntas inaugurales, en las preguntas que dieron origen a las ciencias. Por eso se considera que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. A la pregunta, por ejemplo, de la biología, ¿qué es la vida? Es una pregunta muy filosófica. Lo que ya no es filosófico es cómo contestamos esa pregunta, ¿no? La pregunta por ¿cuál es el origen del universo? ¿No? Esta pregunta de la física es muy filosófica. Ya luego la respuesta hace la diferencia, ¿no? Ah, el Big Bang. Oh, ok. Seguimos tras de eso, ¿no? La pregunta por el origen de las sociedades humanas, ¿no? O sea, como, o el origen del hombre, ya no apelando a que sea la creación de un ser divino o de muchos seres divinos, sino cómo emerge, ¿no? Esto que luego reconocemos como nosotros y que es el hombre. Es una pregunta muy filosófica. Ya luego la respuesta lo será o no lo será, ¿no? Pero está ahí la filosofía en el planteamiento de las preguntas y, y luego derribando las respuestas. Y es este constante, ¿no? Es como los castillos de arena, ¿no? Como estas cosas que uno monta sobre el mar, pues las desdibuja la corriente, se las lleva y uno insiste en levantar otro castillito y se lo lleva, pero el asunto es ese, que estamos produciendo siempre otras cosas, que la verdad o las verdades o el lugar al que llegaron los griegos no es el mismo en el que estamos parados nosotros. Ya entendemos el mundo de otra manera, nos comprendemos a nosotros mismos de otra forma. Una cosa interesante, por ejemplo, que les voy a leer una cita que les traje para poner como eso en la mesa, pero va de esto. ¿Qué nos dicen hoy que tenemos que ser? ¿A qué estamos reducidos como sujetos? ¿No? Una aspiración que viene puesta, lo voy a decir, que viene puesta de un sistema económico específico que busca reproducirse a través de los sujetos y a través del trabajo de los sujetos. Nos dicen que somos alguien si tenemos una carrera universitaria. Luego el rollo es que uno tiene una carrera universitaria, se emplea para alguien o es emprendedor, pero entra en una dinámica de consumo, ¿no? Está allí, está puesto allí y eso es. No los estoy instando a que no estudien, pero a que el rollo es ese, ¿no? Que lo hagan críticamente, que ese es el otro espíritu de la filosofía, la crítica. Y decir crítica no es destruir, es poner los puntos sobre las íes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, como, ok, yo tengo que estudiar, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿A quién le sirve eso? En primera instancia sí es útil, porque pues hasta donde yo veo no hay muchas salidas al sistema, ¿no? No hay cómo salir, luego platicamos de eso, ¿no? Pero entonces el rollo es cómo entro en la rueda, ¿no? De esta rueda de la que estaba hablando PJ Harvey en la canción. ¿Cómo le entro al ruedo? ¿Cómo entro al ruedo? ¿Cómo entro al campo de batalla? Pero entonces ya entiendo que estoy en un campo de batalla. No me creo el choro de, ay, sí, mi vida, ay, me voy a realizar. Ah, ¿cómo le entro? Pero ya de entrarle, a ver, bueno, aquí estoy, esto soy, con esto cuento. Y entonces entrarle.
o no entrarle. A lo mejor para ustedes es posible irse a retirar a las montañas, ¿no? Entonces es crítica, es una rebelde, es radical y a pesar de que muchas de las cuestiones de la filosofía son de corte existencial, a veces uno cree que porque algo es existencial o cuando hablamos de esa palabra suele asociarse a un estado de ánimo triste, ¿no? Mi vida no tiene sentido. Ay, voy a llorar. ¿Por qué lloras? Porque mi vida no tiene sentido. La de nadie. Hola. La de nadie. Neta. Entonces, no, la invitación justo, o sea, como me gustaría que quedara esto en sus mentes, en sus cabezas, no es estar tristes, ¿no? Ah, entonces nada tiene sentido, no hay ninguna verdad, bye, hasta nunca, ¿no? Adiós mundo cruel, no por ahí, ¿no? ¿Por qué tristes? No. Tampoco es una apología, ¿no? No estoy diciéndoles, sean felices, amigos, no, disfrútenlo. Duele, sí, vértigo, ñáñaras, vacío, ¡ah! Pero eso es lo que somos, ¿no? Es eso. Entonces hay que, mira, ¿no? Entonces uno ve el caos y hace algo con eso. Les voy a leer algo que les traje porque no lo quiero dejar pasar. Es un fragmento de un libro que se llama Diálogos, que recoge conversaciones de un filósofo francés del que quiero platicarles en adelante, en otras ocasiones, de un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze y el interlocutor de estos diálogos es Claire Parnet. Y bueno, va así la cita. Dice Deleuze, vivimos en un mundo más bien desagradable, en el que no solo las personas, sino también los poderes establecidos, tienen interés en comunicarnos afectos tristes. La tristeza, los afectos tristes, son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en esclavos. El tirano, el cura, el ladrón de almas necesitan persuadirnos de que la vida es dura y pesada. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. La vieja lamentación universal sobre la vida, vivir es no ser. ¿Y de qué sirve decir bailemos si en realidad no estamos alegres? ¿Y de qué sirve decir morirse es una desgracia si en realidad habría que haber vivido para tener verdaderamente algo que perder? Los enfermos, del alma tanto como del cuerpo, no nos dejarán, mientras que no hayan conseguido contagiarnos su neurosis, su angustia, su querida castración, su resentimiento contra la vida, su inmundo contagio. Todo es cuestión de sangre. No es fácil ser un hombre libre. Huir de la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Nos quieren tristes, dice Deleuze, porque así es más fácil. Es más fácil para ellos generar angustia que reprimirnos efectivamente. Está ahí para que lo mediten un rato. Dice Deleuze, ¿de qué sirve decir que vamos a morir? Que qué tragedia de que nos vamos a morir si no vivimos. Si no vivimos no hay nada que perder, ¿no? Esa es la otra invitación de la filosofía, ¿sí? Hay que poner las cuestiones y hay que hacer las preguntas y hay que revisar las respuestas, pero además hay que vivir. Con todo, hay que vivir. Es el tema, por ejemplo, del mito de Sísifo, de Albert Camus, filósofo absurdista. Dice, ok, vamos a morir, la vida no tiene sentido de cara a la muerte, pero aún con todo, la rebeldía, la libertad humana, ¿no? O sea, el hombre puede
pararse y decir, ok, mi vida no tiene sentido y no hay una cosa más rebelde ante eso que vivir. ¡Oh! Y ahí se juega mi libertad. ¡Oh! ¿No? Entonces, no estén chatos, amigos. La filosofía no es una cosa necesariamente triste, porque sí ha pasado por momentos tristes. Y, pues, ¿qué más les digo? ¿Qué otra cosa les quería compartir? Ah, claro. am, si se quedaron ahí con la ardillita, espero que sí. Y tienen ganas de ir a algún lugar, ¿no? Como, oye, ¿qué podría hacer después de esto, no? Tengo ahí alguna serie de inquietudes o me gustaría seguir con esta línea. Hay una película que se llama Walking Life de Richard Linklater. Creo que pronuncié bien. De todas maneras, les dejamos la información en la página. Este señor hizo una también conocida de hace unos años, Boyhood, que a lo mejor ustedes se acuerdan porque fue una película que se grabó, no sé si en 10 años, ¿no? Que mostraba como el desarrollo de un chico y su familia y bla. Y estuvo en los Oscars cuando Birdman, cosas así. Bueno, aquí en Walking Life están puestas muchas cuestiones de orden filosófico, ¿no? Desde la cuestión existencial hasta el rollo de, les decía yo, ¿no? Hay que actuar, dice Deleuze, hay que actuar, nos quieren tristes porque así no hacemos nada, hay que actuar, pero luego la pregunta es, oh, ¿cómo actuar, no? Hay ahí unas cosas, entonces me uno a la rebeldía, ¿no? O cómo. Incluso ese tipo de predicamentos, las posturas sociales, las posturas políticas, las posturas sociales, estas luchas llegan también a puntos paradójicos, ¿no? Llegan a puntos ahí irresolubles. Entonces la película también habla de eso. Habla del lenguaje, que es un tema del que también quiero hablarles. El lenguaje, ¿no? Por ahí un filósofo dijo que el ser vive en el lenguaje, o ya para bajarlo, el hombre lo es en tanto se pronuncia, en tanto habla, en tanto ha creado un lenguaje y luego estamos metidos en el lenguaje. Entonces justo la película también atraviesa ese lugar. ¿O qué pasa con la realidad, no? ¿Cómo podemos decir que conocemos la realidad si estamos, si no estamos de inmediato en ella, ¿no? Ante todo, pues la aprendemos por nuestros sentidos, ¿no? ¿Qué pasa con la realidad? Y cosas así que pues son muy interesantes como para poner eso, ¿no? Como para quebrar una primera cosa, eso que ustedes ya habían dado por hecho, pues no está tan claro, ¿no? En español la película se tradujo como Despertando a la vida. Entonces, seguro lo encuentran en internet, ¿no? Si tienen mucha gana de seguir como en este patín. Y hay una serie en Netflix, perdón por el comercial, bueno, espero que esté todavía allí, yo la vi allí. En Netflix, bueno, hay varias cosas, pero la que les quiero dejar para este momento es una serie que se llama Merlí. Y si no estoy recordando mal, es catalana. Bueno, el asunto es que Merlí es un profesor de filosofía que es muy cínico, es un personaje así muy divertido. Es un fulano que vive que vive muy bien, ¿no? Se la pasa muy bien y no es porque la vida le sonría siempre, es que ya se reconcilió con eso, ¿no? Y no es que no tenga problemas, pues, pero los disfruta, ¿no? Ahí hay carnita. Y pues se va a meter a dar clases a un colegio porque pues de pronto se quedó desempleado, bla. Y Merlí pues, es el profe de filosofía. Pero además es una encarnación de esta cosa que decíamos de la filosofía, el rebelde, el que no quiere seguir el plan de estudios, ¿no? El que se lleva a los muchachos a tomar clase a la cocina, porque ustedes quieren saber lo que es el mundo, pues vamos a la cocina. ¿Qué nos quedamos en el pupitre donde todo es felicidad, paz y amor? O de una pesadez total, ¿no? Se acordarán de sus días de estudiantes.
o si todavía lo son, ¿no? Dicen, no, 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 nos vamos al patio, a la cocina, y se los lleva a dar, les da clase en otros lugares y los cuestiona y los abruma, y es como esto, ¿no? Entonces, la serie va desarrollando cuestiones filosóficas, de pronto está hablando de Nietzsche, de pronto está hablando de Derrida, está hablando de otros filósofos, pero además estamos en el drama adolescente, que es justo también esa otra cosa muy filosófica, ¿no? O sea, y no el drama adolescente, sino justo esta incertidumbre por quién soy y qué va a pasar conmigo, ¿no? Entonces es una serie bien bonita y pues para entrarle a esto que es la filosofía. No voy a recomendarles libros, hasta muy entrados otros temas. El de hoy es ciencia ficción, Douglas Adams, que además es padrísimo, es un libro muy divertido, que se mofa justo de estas cuestiones filosóficas y así, porque también hay que reírse de eso, ¿no? ¿Por qué tan serio? Diría el Guasón, ¿no? La filosofía no es una cosa tan seria. Y hay que reírse también. Entonces, pues, ¿qué más? Llegamos al final del programa. Se acabó. Gracias por haber seguido la transmisión. Estuvo en controles Alberto. Yo soy Ardi Rangel. Esto fue Para Todos y para Nadie. Programa cero, que con la filosofía el programa tiene una página en Facebook, la encuentran como Para Todos y para Nadie, y hay otras cosas con el mismo nombre. Entonces, ¿cómo identificar la del programa? Son las manos de Escher, la mano que se está dibujando a sí misma como foto de perfil, y luego otro dibujito de Escher que es como un zoom a un ojo, pero en lugar de la pupila hay un cráneo. Pero no porque seamos adoradores de la muerte ni de Satán, la muerte es condición humana, pues, o sea, todos vamos a morir, no hay nada oscuro detrás de eso, es, es nuestra única verdad. Y a ver, ¿qué va a hacer la filosofía con esa cosa? ¿Cómo desafiamos la muerte? Vamos a hablar del amor el próximo programa, nuestra tentativa más tremenda por desafiar la muerte, ya les contaré. Y pues bueno, ¿qué? Para todos y para nadie, síganos en Facebook, dejen sus comentarios, gracias por estar aquí. Y los voy a dejar con una canción bien bonita. Esta es para Rebeca y pues gracias. Fuerza Natural, Gustavo Cerati. Fuimos, Frecuencia Aragón, Fábrica Radio. ¿Sí? Ah. Sí, de verdad que sí. Pero esa del rito es un error. Imperdonable, imperdonable quedará para los anales de la historia. Suelo equivocarme.